bienvenidas a esta sesión de presencia plena, autoconocimiento y resignificación. Ayer les comentaba en el chat que tenemos que el tema que vamos a tratar el día de hoy estará relacionado con las emociones. ¿Qué es una emoción? ¿Cómo sentimos las emociones? ¿Cómo experimentamos esas emociones? ¿Y por qué es importante desarrollar nuestra capacidad de contacto emocional con el propósito de gestionarlas de una mejor manera? Desde luego que es un tema demasiado amplio, pero bueno, nos vamos a enfocar en la parte esencial durante estos minutos que tenemos juntos. Pero antes de hablar de las emociones, siempre es importante regresar a qué es mindfulness o qué es la presencia plena para que de esa manera podamos conectar cuál es la relación entre la práctica de la presencia plena y el contacto emocional, o también conocido como inteligencia emocional. Y como hemos compartido en otras sesiones, desde luego que la práctica de mindfulness tiene diferentes definiciones. La definición que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy viene de un trabajo hecho en el Reino Unido, de un reporte, de una investigación que se llama en inglés Mindfulness UK Nation, donde en el Reino Unido lo que hicieron fue analizar los beneficios de la práctica de la presencia plena y cómo podrían incorporar la práctica de mindfulness en diferentes organizaciones, a nivel salud, a nivel lugares de trabajo, a nivel escuelas, a nivel gobierno. Y la definición que ellos utilizan de mindfulness es que mindfulness significa poner atención al momento presente, a lo que está sucediendo en la mente, en el cuerpo y en el ambiente externo, con una actitud de curiosidad y de amabilidad. Entonces, aquí en esta definición hay, te diría yo, dos elementos importantes más allá de la atención, que es el elemento fundamental, y que tiene que ver con esta capacidad de estar atentos a lo que sucede en nuestra mente, es decir, en nuestros pensamientos, qué pensamientos estamos experimentando momento a momento, qué es lo que sucede en nuestro cuerpo, y ahí es donde entran las emociones, porque las emociones solamente las sentimos en un solo lugar, y ese lugar es el cuerpo. Las emociones se manifiestan a través de sensaciones. Entonces, cuando estamos atentos a lo que sucede en nuestro cuerpo, empezamos a desarrollar esta capacidad de ir experimentando, de ir dándonos cuenta de nuestras sensaciones y cuáles de ellas están relacionados con una emoción o no. Pero también la práctica de mindfulness no solamente tiene que ver con esta mirada interior de observar nuestros pensamientos, nuestras sensaciones y nuestras emociones, sino que también es una invitación a estar atento a lo que sucede en el medio ambiente. Es decir, que la práctica de mindfulness es una doble mirada. Sí, pongo atención a lo que sucede dentro de mí, pero también pongo atención a lo que está sucediendo fuera de mí. Es decir, que la práctica de mindfulness no solamente se trata de una práctica de introspección. Es un elemento fundamental, pero sería incompleto hablar de la práctica de mindfulness si solamente nos enfocamos en este aspecto de la mirada interior. Es un doble balance, mirada interior, mirada exterior, y de esa manera decido cómo me quiero involucrar con la experiencia del momento presente. Y también aquí viene otro elemento quizá importante de resaltar, que esta práctica de mindfulness es una manera de ser ante la vida, es una manera de ser con relación a cómo me vinculo con mi propio ser y en consecuencia cómo me vinculo con los demás. Y ahí es donde entra el aspecto también de las emociones, porque hay una amplia relación entre la práctica de mindfulness y la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, que se podría definir como esta capacidad de monitorear las emociones propias, las emociones ajenas, discernir entre ellas y utilizar esa información para guiar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y si eso es la práctica de la inteligencia emocional, el monitorear nuestras emociones, las propias y las ajenas, esta palabra clave monitorear pues viene relacionada con la capacidad de presencia plena, porque sería imposible que yo monitoreara mis propias emociones si no estoy plenamente presente.
Si estoy viviendo desde el piloto automático, desde la reactividad, pues no me doy el tiempo de darme cuenta de qué estoy experimentando conforme me voy moviendo en mi vida cotidiana. Entonces, solo a través de la práctica de la presencia plena, de estar plenamente atentos a lo que está sucediendo, es que me puedo dar cuenta de qué emociones estoy experimentando. Y una vez que me doy cuenta de qué emoción estoy experimentando, pues puedo decidir cómo me quiero vincular con esa emoción, cómo me quiero vincular con las otras personas, cómo me quiero vincular con la vida en general. Pero, ¿qué es una emoción? Desde luego que una emoción también puede tener diferentes definiciones. De hecho, una emoción, la definición que uso en mis programas es que una emoción es una respuesta fisiológica a un estímulo relevante. Una respuesta fisiológica a un estímulo relevante que puede ser interno o externo. Y si una emoción es una respuesta fisiológica, lo que significa es que la emoción se siente en el cuerpo porque mi cuerpo está respondiendo, reaccionando ante este estímulo. Por eso es que cuando llevamos la atención al cuerpo, vamos desarrollando esta capacidad de ir leyendo mejor nuestras emociones. De hecho, estudios recientes demuestran que una emoción no es un solo hecho, sino que es un cúmulo de situaciones que están sucediendo al mismo tiempo. Es esa sensación o ese sentimiento que sentimos en el cuerpo. Es un pensamiento también, una emoción está vinculada a un pensamiento. Es una emoción en sí y también es un impulso para actuar. Entonces, hay estos 4 elementos que están ampliamente vinculados: pensamientos, sensaciones, emociones e impulsos para actuar. Todo este cúmulo es lo que forma una emoción. Por lo tanto, en resumen, podríamos decir que un pensamiento te puede generar una emoción. Una sensación fisiológica, una sensación te puede generar una emoción. Algo que está sucediendo allá afuera, desde luego que te puede generar una emoción. Y una emoción siempre te va a generar un impulso para actuar. A veces reprimimos ese impulso para actuar, a veces actuamos con relación a esa emoción de manera mecánica, de manera reactiva, y a veces respondemos o actuamos de manera intencional. Desde luego que la invitación es a que tratemos de responder a nuestras emociones de manera intencional y no desde el piloto automático o desde la reactividad, que ahí ya hablamos de otra habilidad de la inteligencia emocional, que es la gestión emocional, porque el primer paso es sentir lo que está presente en mí a nivel emocional, nombrar esa emoción, utilizar esa información para decidir cómo me quiero vincular, y ahí es donde viene la autogestión. Desde luego, la autogestión no significa ni reprimir las emociones, no significa evadir las emociones y no significa ignorar las emociones. Es darme cuenta de lo que está presente, y una vez que sé qué emoción estoy experimentando, yo puedo decidir cómo quiero actuar con relación a esa emoción. Pero es una decisión intencional basada en la información que esa emoción me está dando. Por eso es que ser emocionalmente consciente, pues es un superpoder, porque es a través de las emociones que me doy cuenta de la información que esas emociones me están dando. Es a través de las emociones que también me doy cuenta que las emociones están involucradas en la manera en que tomo decisiones. Siempre hay una emoción involucrada en las decisiones. Y también es un superpoder porque cuando soy capaz de sentir mis emociones, también me doy cuenta que yo no soy mis emociones, que yo experimento emociones, pero que no soy mis emociones, porque en ocasiones tendemos a sobreidentificarnos con la emoción y pensamos que si estoy sintiendo la emoción de la tristeza, yo soy un ser triste. No, estoy experimentando en ese momento la emoción de la tristeza o la emoción de la felicidad o la emoción de la frustración o la emoción de la alegría o la emoción de la paz interna, pero es la experiencia de una emoción que en este momento estoy sintiendo. De hecho, hay estudios que también demuestran que cuando observamos nuestras emociones sin juzgarlas, simplemente dándonos cuenta que están ahí presentes, una emoción no dura más de 90 segundos.
Sin embargo, cuando experimentamos una emoción que consideramos negativa, porque en realidad las emociones son, pero cuando experimentamos una emoción que consideramos negativa porque pensamos que no deberíamos de estar sintiendo esa emoción, como el enojo, la tristeza o la frustración, en ocasiones, pues extendemos la duración de esa emoción porque le empezamos a vincular con pensamientos, ¿no? Entonces, si estoy frustrado, si estoy enojado, quizá pensemos, bueno, es que yo no debería de sentirme de esta manera, porque siento la vida que es difícil, o porque esta persona me hizo A, B y C, no me debió haber hecho esto, yo no me merezco que nadie actúe de esta manera, y le voy poniendo más leña al fuego de las emociones. Y una emoción que si observo duraría 90 segundos, la puedo prolongar horas, es más, días, y se vuelve un estado de ánimo, ¿no? Entonces ya estoy viviendo desde ese estado de ánimo. Por eso es que cuando entrenamos a nuestra mente a estar más presente, pues también vamos entrenando a nuestra mente a identificar esas emociones. Ahora, ¿cuál es la práctica dentro de la presencia plena, dentro de mindfulness, que nos ayuda a entender y a sentir esas emociones? Pues esta práctica generalmente es la práctica del escaneo corporal, donde yo voy llevando de manera sistemática mi atención a las diferentes zonas de mi cuerpo. Número uno, para entrenar a mi mente a barrer de alguna manera a través de mi atención todo mi cuerpo y entender qué sensaciones estoy experimentando y cuáles de esas sensaciones están vinculadas a una emoción y cómo se siente esa emoción en el cuerpo e inclusive pues internamente puedo etiquetar esa emoción. ¿Qué emoción estoy sintiendo? Observando, contemplando la emoción con esta actitud de curiosidad y de amabilidad sin juzgarla, sino simplemente dándonos cuenta que ahí hay una emoción. Y eso nos va a ayudar a ir vinculándonos y entendiendo las emociones que experimentamos. Y ahí se abre otra perspectiva que abordaremos en otra sesión, porque cuando yo soy capaz de desarrollar mi autoconciencia emocional, al mismo tiempo estoy desarrollando mi capacidad de empatía, porque la empatía consiste en conectar con las emociones de los demás, no necesariamente estar de acuerdo con las otras personas, pero cuando yo me conecto emocionalmente con alguien, esa conexión solo es posible cuando yo soy capaz de tener contacto con mis propias emociones. De hecho, con base en la neurociencia, el circuito cerebral que se activa cuando estoy consciente de mis emociones es casi el mismo circuito que se activa cuando estoy experimentando empatía. Entonces, cuando yo desarrollo la autoconciencia emocional, estoy desarrollando también mi capacidad de experimentar empatía por otra persona. Así que es un tema vastísimo, es un tema amplio que nos llevaría un taller quizá de 2 horas experimentar las emociones, pero pues en esta sesión simplemente les estoy dando como que la parte general de qué es una emoción, la importancia de sentir nuestras emociones y cómo entrenar a nuestra mente de manera amable y con curiosidad a desarrollar nuestra autoconciencia emocional. Así que con eso vamos a iniciar nuestra práctica del escaneo corporal, que es esta práctica de entrenar sistemáticamente nuestra atención a experimentar las sensaciones de nuestro cuerpo. Así que ahí donde estás, te invito a que encuentres esta postura que te permite estar cómoda, cómodo, manteniendo la espalda recta, sin que esté tensa, relajando los hombros, colocando las manos sobre las piernas o sobre las rodillas. Y te invito a que en este momento, con amabilidad, con curiosidad, cierres los ojos, percibiendo la presencia de tu cuerpo, dándote cuenta que tu cuerpo en este momento está sentado sobre la silla o sobre el cojín de meditación, sobre el sillón, tomando conciencia de que habitas en el cuerpo.
percibiendo quizá el peso de tu cuerpo, la forma del cuerpo, con esta capacidad que tu conciencia tiene de observar, de contemplar, sin juzgar. Y ahora te invito a que lleves tu atención a la sensación de tu propia respiración, sintiendo la inhalación y la exhalación. Déjate fluir al ritmo de tu propia respiración, descansando tu atención en esta sensación de respirar, dándote cuenta cómo tu cuerpo respira solo, sin que tú realices ningún esfuerzo. Esta sensación de la respiración a la cual siempre puedes volver para conectar con el momento presente. Y en la próxima exhalación, suelta la atención en la respiración y lleva tu atención a la parte superior de la cabeza. Vamos a iniciar con esta práctica del escaneo corporal, conduciendo tu atención a la parte superior de la cabeza, dándote cuenta si hay alguna sensación que puedas experimentar ahí o falta de sensaciones. La invitación es a darte cuenta qué sucede en esta zona de tu cuerpo. Y ahora llevando la atención a la parte posterior de la cabeza, a las orejas, a la cara, a la zona de la frente, de los ojos, de la nariz, de la boca, de los pómulos. ¿Qué sensaciones puedes notar en el rostro en este momento? ¿O falta de sensaciones también? La práctica del escaneo corporal no se trata de generar sensaciones, sino simplemente de darte cuenta de lo que ya está presente en este momento. Con esta actitud de curiosidad, de amabilidad. Y ahora lleva tu atención a la zona del cuello, de los hombros, de la parte superior de la espalda, de la parte media de la espalda y de la parte baja de la espalda. ¿De qué te das cuenta cuando llevas tu atención a esta zona del cuerpo? Percibiendo las sensaciones sin juzgarlas,
sino simplemente dándote cuenta que ahí están. Puede haber sensaciones de tensión, de cosquilleo, de relajación, de diferentes temperaturas. Date la posibilidad de observar lo que está aquí presente a nivel sensaciones. Y ahora lleva tu atención a la zona del pecho. Quizá aquí puedas notar las sensaciones de tu respiración. Lleva ahora tu atención a la zona del vientre, del estómago, sintiendo o dándote cuenta de lo que experimentas aquí, incluyendo la falta de sensaciones. Si en algún momento hay alguna distracción, recuerda que las distracciones son parte de la práctica de meditación y tienes dos opciones: volver a la zona que estás explorando, en este caso el estómago, o volver a tu respiración. Recuerda que la respiración siempre es un ancla a la que puedes regresar en la práctica de meditación. Y ahora lleva tu atención a los brazos, a la parte superior de los brazos, dándote cuenta quizá del peso de los brazos, llevando tu atención a los codos, a los antebrazos, a las muñecas y finalmente a las manos. Quizá en las manos te puedes dar cuenta del contacto con las piernas, si es que las tienes apoyadas en las piernas, o el contacto de una mano con otra, o el contacto con la superficie en donde tienes apoyadas las manos en este momento. Y ahora exploremos la parte baja del cuerpo, los glúteos entrando en contacto con la silla, con la superficie en la que te encuentras sentada, sentado en este momento, la pelvis, llevando la atención a los muslos, a las rodillas, ¿qué sientes en las rodillas en este momento? Observando con curiosidad, con amabilidad, y llevando ahora la sensación o dándote cuenta de las sensaciones en las pantorrillas, en los tobillos. Lleva tu atención, este reflector de la atención, dirígelo a los tobillos. ¿Qué percibes en los tobillos en este momento? Y llevando la atención a los pies, a los dedos de tus pies, y dándote cuenta nuevamente de la presencia completa de tu cuerpo, desde la parte superior de la cabeza y hasta los dedos de tus pies, abriéndote la posibilidad de darte cuenta de todas las sensaciones que experimentas en tu cuerpo en este momento. ¿Y cuáles de esas sensaciones
están vinculadas con alguna emoción, sin juzgar la emoción, sin apegarte a la emoción, sino simplemente dándote cuenta cómo se siente esa emoción en el cuerpo en este momento. E internamente puedes nombrar esa emoción. ¿De qué emoción se trata? Puede ver aburrimiento, paz, alegría, frustración, enojo. ¿Qué emoción está presente para ti? ¿Y cómo sientes esa emoción en el cuerpo? Y ahora vamos a hacer un pequeño experimento para ver cómo un cambio puede activar emociones, pensamientos y sensaciones. En este momento te invito a que dibujes una media sonrisa en el rostro, y percibe cómo este pequeño acto de sonreír puede generar pensamientos, sensaciones y emociones. Date cuenta de lo que sucede por el hecho de sonreír. Nuevamente, lleva tu atención a la respiración, sintiendo la inhalación, la exhalación y las pequeñas pausas que existen entre ellas. Y antes de concluir de manera formal esta práctica del escaneo corporal, tómate un momento para reconocerte a ti misma, a ti mismo, el tiempo que dedicaste a desarrollar esta capacidad de presencia, de atención, de autoconciencia emocional. En un momento más voy a tocar una campanita marcando la finalización de nuestra práctica formal del escaneo corporal. Cuando estés lista, cuando estés listo, puedes abrir los ojos y regresar con tu capacidad de atención, de presencia, a este espacio virtual que estamos compartiendo, dedicado a la práctica de la presencia plena, el autoconocimiento, la resignificación. Y si quieres, puedes estirarte un poquito, si así te lo pide el cuerpo, manteniendo este estado de presencia, de conciencia, de atención. Pues esta fue la práctica del escaneo corporal y vamos a abrir, como siempre lo hacemos, el espacio para preguntas, para reflexiones, simplemente para saber si hay algo que quieran compartir o que quieran preguntar.